Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy viernes 20 de noviembre del año 2020, un aniversario más de el inicio de la Revolución Mexicana, una fecha que conmemoramos en nuestra República Mexicana y que es de un valor trascendental social bastante importante. Aquí en San Cristóbal de las Casas pues está haciendo bastante frío, como ya es costumbre en estos meses, y bueno, vamos a iniciar nuestra charla de todos los viernes. Vamos a tener algunos tópicos nuevamente de algunos libros, específicamente del Che Guevara y de Jorge Valdano. Jorge Valdano, ustedes lo deben de conocer, un jugador de origen argentino que fue bastante importante en su época, tanto en sus equipos como en la selección argentina. Y vamos a darle seguimiento a las fases madurativas que tenemos como entrenamiento diario a diario en la escuela de fútbol base en Nauviolín. Les explicaba yo la semana pasada y las semanas anteriores que teníamos dos ejes fundamentales, el recreativo formativo y el formativo competitivo, que el recreativo formativo estaba en la fase madurativa número 1, que eran niños, que son niños más bien de 4, 5 y hasta 8 años, y el factor es recreativo formativo. Ya en la fase madurativa número 2, que son niños de 9 hasta 12 años, que es la fase madurativa número 2, aquí ya las cosas empiezan a cambiar. Evidentemente los niños se han desarrollado, ya empiezan a tener otras actividades, ya empiezan a tener otros intereses y las condiciones van cambiando. Entonces vamos a adentrarnos dentro de esto, de que es la fase madurativa número 2, y vamos a explicar las premisas, vamos a explicar también los objetivos fundamentales y vamos a explicar algo que es muy importante dentro de una premisa, que es la número 5. Vamos a leer estas premisas que tienen que ver con la fase madurativa número 2, niños de 9 a 12 años, y que ya están dentro del concepto formativo competitivo, y tienen que ver con lo siguiente. Dice, número 1, premisa número 1, los niños tienen que divertirse y aprender. 2, el balón tiene que ser el elemento fundamental en todas las sesiones. 3, potenciar la creatividad. 4, sesiones de entrenamiento significativas. 5, sesiones de entrenamiento que impacten el cerebro del niño. Y primeras sesiones tácticas es la premisa número 6. Entonces, dentro de la 4, 5 y 6, que son sesiones de entrenamiento significativas, sesiones de entrenamiento que impacten al cerebro del niño y primeras sesiones tácticas, tienen que ver mucho con lo que es el concepto de neurociencia. Ahorita lo vamos a explicar del por qué estamos hablando sobre esto. Dentro de todas estas premisas, obviamente pues las englobamos en objetivos fundamentales en esta fase madurativa número 2, y las agrupamos en objetivos cognitivos, es decir, objetivos de conocimiento, objetivos tácticos, objetivos técnicos y objetivos físicos. Esos son los objetivos fundamentales dentro de la fase número 2, que en la escuela de fútbol base hacemos en el entrenamiento del día. Entonces vamos a estar ahorita explicando acerca de esto de las sesiones de entrenamiento significativas, sesiones de entrenamiento que impactan el cerebro del niño y las primeras sesiones tácticas. Esto tiene que ver mucho con lo que es la neurociencia. La neurociencia, como ustedes saben, pues son las investigaciones, es el estudio que hacen los profesionales de esta materia con respecto de las funciones que tiene el cerebro. Y ustedes saben que el cerebro pues es el órgano fundamental en nuestro cuerpo humano. El cerebro es quien dicta, quien orienta, quien dirige todas y cada una de nuestras acciones que hacemos en nuestro día a día. Y obviamente
el cerebro pues tiene un impacto bastante significativo dentro de todas las actividades que se hacen, tanto deportivas como cotidianas en nuestro hogar, es decir, en el día a día de nuestras vidas. El cerebro humano pues es bastante complejo. Las investigaciones que se han dado con respecto de la neurociencia pues nos han arrojado cuestiones que antes se daban por hecho. Por ejemplo, se decía que cuando las neuronas morían, pues ya no se podían regenerar. Sin embargo, los estudios que se han hecho por parte de los neurocientíficos demuestran ya situaciones contrarias a lo que esto se llamaba, que las neuronas ya no podían regenerarse, y han hecho estudios en donde sí algunas zonas del cerebro con estimulación nueva, con estimulación que tiene que ver con cosas nuevas, llegan a regenerarse las células. Por eso esto de la neurociencia es bastante importante dentro de estas tres sesiones de premisas que tienen que ver con el entrenamiento significativo, con el entrenamiento que impacte al cerebro del niño y con las primeras sesiones tácticas. Entonces, voy a tratar de explicarlo para que se pueda entender de la mejor manera. El niño se le tiene que enseñar cosas nuevas siempre. No se tiene que entrar en una rutina. Toda vez que el cerebro, una vez que se hace rutinario el entrenamiento, pues almacena todo ese conocimiento y ya lo hace de forma rutinaria. Entonces, pues para el cerebro mucho mejor, porque pues ya no tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, y esto deviene en una rutina en cada ejercicio. Es decir, si se da un entrenamiento y se está multiplicando día con día, pues los niños lo hacen ya de manera mecánica, y eso es lo que debemos de evitar, el que sea mecánico todo este tipo de entrenamientos. En los entrenamientos siempre se le debe de dar algo nuevo al niño para que entonces se pueda estimular al cerebro y podamos hacer las cosas de mejor manera. Entonces, ahí entra los objetivos fundamentales, el objetivo cognitivo, es decir, el objetivo del conocimiento. Mientras más cosas nuevas nosotros le demos a nuestros niños en los entrenamientos, pues siempre va a haber una mejor respuesta, toda vez que lo que yo les decía no entra en una rutina, sino que se está haciendo cosas nuevas siempre en cada entrenamiento. Entonces esto es bien importante, fundamental en la fase madurativa número 2, porque ya ahí empieza a tenerse ya cuestiones tácticas, es decir, cuál es la función del portero, cuál es la función de los defensas, cuál es la función de los medios y cuál es la función de los delanteros. Aquí les voy a leer acerca de los objetivos cognitivos. Dice, sobre los objetivos cognitivos, pregunta sobre el juego y cómo actuar en diversas situaciones, y con su autonomía, requerimientos de decisión. Es decir, en los objetivos cognitivos, o sea, en objetivos de conocimiento, aquí ya se le está pidiendo al niño que decida qué es lo que tiene que hacer en tal o cual situación dentro del terreno de juego, y en diversas situaciones de juego, qué es lo que tiene que hacer. En los objetivos tácticos, les decía yo la premisa que ya se empiezan con las sesiones tácticas, y dicen iniciación de cobertura, basculaciones y permutas, explicación de su rol en el juego, dónde atacar y defender, iniciación al dominio de los sistemas básicos. En los objetivos técnicos, acentuar la técnica mediante el juego, jugadas combinadas sin y con oposición en diferentes configuraciones. Y en los objetivos físicos, rondos en aumento de la dimensión espacial y ruedas de pase con tercera o cuarta elección,
habilidades motrices con componentes aeróbico ligero. Entonces, aquí esto es algo bastante importante con respecto de los objetivos fundamentales. Si ustedes se dan cuenta, ya vamos cambiando de lo que era recreativo formativo, en donde todos iban atrás de la pelota. Ahora viene el formativo competitivo, en donde ya se va adentrando a los niños sobre lo que es la función del portero, lo que es la función de los defensas, lo que es la función de los medios y lo que es la función de los delanteros. Ya empiezan las formaciones, le tenemos que enseñar cuál es la función del portero, las formaciones, que es la más básica es el 4-4-2, por qué se debe de tener ciertas posiciones en la media cancha, cuáles son los delanteros nominales, cuáles son los medios de contención, cuáles son los medios creativos, cuáles son la función de los defensas centrales, cuáles son la función de los defensas laterales, tanto izquierdo como derecho, en fin, ya cuestiones tácticas, y eso es bastante importante en este inicio de la fase madurativa número 2. Evidentemente, como al contrario de lo que hacíamos con los niños de la fase madurativa número 1, aquí se les tiene que dar más y más ejercicios, más y más ejercicios nuevos, por lo que les comentaba, para que el conocimiento sea significativo, para que ellos ya empiecen a delinear dentro de su mente situaciones mentales durante su estancia dentro del terreno de juego. Esto es bastante importante y es a grandes rasgos lo que es la fase madurativa número 2. Evidentemente, como les he explicado en anteriores charlas, esto es algo muy general que nosotros estamos dando en estas charlas, toda vez que pues lo que yo les comentaba, para que se dé una explicación de una unidad de entrenamiento o de un microciclo de trabajo o de un mesociclo, pues nos lleva bastante tiempo. Y bueno, o sea, aquí la cuestión es de que de manera general ustedes sepan del por qué y del cómo nosotros trabajamos en el día a día en el entrenamiento en la escuela de fútbol base Nahui Olin. Muy bien, esto es en forma muy general sobre la fase madurativa número 2. Vamos a darle un pequeño giro a nuestra charla y vamos a hacer un comentario acerca de Jorge Valdano. Jorge Valdano, como ya les decía, es un jugador que nació en Las Parejas, provincia de Santa Fe, en Argentina, y fue campeón mundial con Argentina en 1986, en el mundial que organizó México. Ellos fueron los campeones en ese mundial, al lado de Maradona y de otros grandes jugadores argentinos. Él se dedicó después obviamente a ser director técnico, también se dedicó a la investigación social sobre lo que es el fútbol, y les voy a dar a platicar, les voy a leer algo que para mí es bastante significativo con respecto de lo que él entiende de lo que es el fútbol. Y dice de la siguiente manera, dice: escribir sobre fútbol es escribir sobre hombres que juegan o ven jugar. Escribir sobre fútbol es escribir sobre una pasión, y las pasiones son exageradas por naturaleza. En definitiva, escribir sobre fútbol es escribir sobre un juego exageradamente humano. Si el fútbol fuera una persona, se moriría de risa de los teóricos como yo, o sea, se refería a él, no a mí. ¿Por qué? Aunque desmontemos el juego con un destornillador, nunca sabremos todo lo que hay dentro. Es un recipiente gigantesco en el que cabe todo: emociones, ilusiones, cataclismos, sueños, pesadillas, opiniones, desencuentros, polémicas. Todo vuelve a empezar en cada partido. En un ejemplo de energía renovable que convierte el fútbol en un juego incierto, en un espectáculo maravilloso, en una industria creciente y en un fenómeno social inagotable.
Entonces, pues sí, es un buen escritor Jorge Valdano, aparte de que fue muy buen jugador de fútbol. Aquí está este libro, se los recomiendo, es Fútbol, el juego infinito, y ahí van a encontrar definiciones sobre lo que es el juego, los héroes de los estadios, las leyendas, los entrenadores, el negocio del fútbol, que esto es, como él decía en su definición, pues es algo bastante lucrativo. Las emociones que despierta el fútbol a nivel mundial, los campeonatos, las Copas Confederaciones, el Mundial, la Copa América, y una serie de cuestiones que me parece él los enfoca de una manera bastante significativa en cuanto al contenido social que tiene el fútbol. Entonces, se los recomiendo, Jorge Valdano, Fútbol, el juego infinito. Y bueno, el año pasado, perdón, la semana pasada, ya me estoy brincando de tiempo, de una semana a un año, pero bueno, la semana pasada también platicábamos acerca de las actividades deportivas que tuvo el Che Guevara, lo que yo les decía que era un guerrillero internacionalista y un extraordinario deportista, que pues no se le conoció en ese ámbito, toda vez que las cuestiones guerrilleras y las cuestiones sociales en su contexto que vivió, pues rebasaron con mucho lo que practicó él en la cuestión deportiva. Y les decía yo la semana pasada que íbamos a tener esa charla con respecto de cómo jugó él el fútbol, de cómo practicó el ciclismo, de cómo practicó la natación, de cómo practicó el rugby y el béisbol ya cuando estaba en territorio cubano. Y bueno, les decía yo que a pesar de tener asma, que es una enfermedad respiratoria de los pulmones bastante significativa, de mucha importancia con respecto de la respiración que debemos de tener en forma normal, pues él tenía ese problema, y aún con todo eso, él hizo algunas proezas, me parece que eran proezas. El ciclismo no lo practicó en una pista, ni era corredor de distancias, no. Él tenía un espíritu aventurero, y la primera práctica que él hizo del ciclismo fue precisamente una vuelta por gran parte de su país, de la República de la Argentina. Él se fue en bicicleta, hizo una travesía por todas las provincias, por muchas provincias, y no todas las provincias de Argentina, porque pues, Argentina es uno de los países más grandes del Cono Sur, pero sí, en una gran medida, él hizo un viaje de aventura, en bicicleta. Esa fue su primera incursión con respecto de la bicicleta, de lo que tuvo que hacer, y pues, o sea, no eran pocos los kilómetros que recorría a diario, con todas las vicisitudes que esto implica, ¿verdad? Entonces el ciclismo, pues fue un ciclismo de aventura, fue un ciclismo donde las emociones estaban al diario. Se quedaba en cerros, se quedaba en montañas, a veces en valles, a veces en algún poblado, a veces en alguna ciudad, recorriendo la mayor parte de las provincias de Argentina. Con el problema del asma, o sea, él siempre tuvo a su lado un aparato en el cual se daba oxígeno y se daba ciertos medicamentos que tenía ya controlados, ¿verdad? Entonces, eso fue con respecto del ciclismo. De lo que yo le decía de la natación, que también no la hizo en una piscina, ni en una alberca, ni nada por el estilo. La práctica de la natación la hizo en ríos, primeramente en los paseos familiares que él tenía cuando era niño y joven. Pues su madre
y su papá eran muy dados a llevarlos a la naturaleza, al monte, al bosque, a los ríos que hay en la Argentina. Y bueno, o sea, ahí practicaba la natación y era muy osado. Lo que les decía yo, el viaje que hizo en bicicleta por muchas provincias de Argentina, y esto de la natación que no la hacía en albercas ni piscinas ni nada por el estilo, lo hacía en ríos y aún con el problema del asma. Pero una de las proezas que me parece que son bastante importantes de Che Guevara con respecto a la natación fue que después de ese viaje que hace por algunas provincias de Argentina, decide irse nuevamente, ahora ya en una motocicleta, con un compañero, con un amigo de la infancia de su pueblo natal, llamado Alberto Granados, en donde deciden irse no solamente por toda Argentina, sino hacer un recorrido por la mayoría de los países de Sudamérica. Es decir, empezaron en Buenos Aires y tocaron tierras bolivianas, de Chile, de Perú, de Colombia, en esta aventura que hicieron en motocicleta. Y precisamente cuando llegan al Perú, llegan a un sitio en donde es parte de la selva del Amazonas. Por lo regular siempre ubicamos a la selva del Amazonas en Brasil, sin embargo no es así. La selva del Amazonas y el río Amazonas también toca territorio peruano. Él, junto con Alberto Granados, estudiaron medicina, y precisamente una de las cuestiones que tuvieron como objetivo en realizar este viaje era de visitar algunos centros médicos en el Cono Sur. Y en Perú se encuentran con un leprosario en lo que es la frontera que divide a Perú con Brasil, y la frontera era precisamente el río Amazonas. Y el río Amazonas, ustedes saben que es uno de los ríos más extensos, no solamente del continente americano, sino del mundo. Y donde él se encontraba en ese leprosario junto con su amigo Alberto Granados, el río, el Amazonas, tenía más de 1 kilómetro de ancho. Y él decide comentarle a Alberto Granados que quería precisamente cruzarlo a nado. Y su amigo Alberto Granados le decía pues que estaba loco, ¿no? Que cómo lo iba a cruzar. Había mucha corriente, había animales, había inclusive cocodrilos, cosas por el estilo, ¿verdad? Lo que sabemos que hay en el río Amazonas. Sin embargo, un buen día cuando estuvo él de los tiempos que estuvo él en el leprosario del Perú, se decide y empieza a nadar, y efectivamente logra cruzar el río Amazonas. Entonces yo les decía, ¿no?, de que esto para mí es una proeza pues bastante significativa, toda vez que pues no es fácil enfrentar un río como el Amazonas, con las corrientes que lleva, con la longitud que tenía en esos puntos. En fin, me parece una proeza bastante significativa que realizó el Che Guevara, y que muy poca gente, o tal vez me estoy equivocando, y sí mucha gente sabe de esta situación. Sin embargo, me parece que eso es bueno, recordar esto, señalarlo como algo que tiene el ser humano, ¿no? Que ese ímpetu, esas ganas de hacer cosas nuevas, y con esto el Che Guevara cumple un objetivo que le hizo no solamente a sí mismo, sino también se lo hizo
a su mamá de que iba a cruzar el Amazonas y lo cruzó. Entonces eso me parece que es bastante significativo. Como ya les dije, también practicó el rugby, practicó el ajedrez, practicó el fútbol, practicó el béisbol. Pero bueno, o sea, esto va a continuar. Vamos a darle un giro a esta situación de los comentarios que tiene que ver con los libros de esta gente. Y les voy a decir, me parece que todavía tengo tiempo, Rocío, tenemos 2 minutos todavía. Comentarles que la preparación que se debe de tener nosotros que nos dedicamos al entrenamiento con los niños es bastante importante, y para esto nos tenemos que estar preparando constantemente. Y bueno, quiero aquí mostrarles esta certificación que tiene que ver con el nivel 1 de director técnico de fútbol, docente formador en el fútbol base. Este es un curso que estoy haciendo en 3 niveles. Este es el nivel 1, ya me dieron mi certificación. Vamos en diciembre por el nivel 2, 21 y 22 de diciembre me parece que va a ser, está por confirmarse, y el próximo año el nivel 3, para que podamos acceder no solamente como formador en el fútbol base, sino también como formador en equipos juveniles y como director técnico. Ojalá y podamos completar esta experiencia de estarnos capacitando día a día, y que se pueda tener un mejor conocimiento, todo para el bien y el mejoramiento de nuestros entrenamientos en las escuelas de fútbol base Nahui Olin. No se les olvide, por favor, darle like a nuestras charlas, y sobre todo que nos den propuestas, que nos den sus comentarios acerca de lo que les gusta y les gustaría saber, para que si no lo tenemos en ese momento, pues con mucho gusto lo podemos investigar, lo podemos leer y comentarlo con ustedes. Muy buenas noches tengan todos, nos vemos la próxima charla.